Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Miss Ino Aprende Costura Fácil. En este video vamos a hacer un vestido sisado con canesú y una falda semicircular. Para ello vamos a requerir del siguiente material y herramientas. Necesitamos una regla graduadora, que aquí ya la tenemos, que esté graduada en centímetros, plumones para que yo pueda realizar el trazo y se pueda visualizar en el video, una curva sastre italiana y una curva francesa. También vamos a requerir de nuestras plantillas básicas que ya tengo aquí elaboradas de un video anterior. Si tú no tienes estas plantillas, te invito a que vayas al canal y busques el video de cómo realizar un talle básico para dama y puedas realizar estas plantillas. Te voy a dejar el link en la descripción para que puedas realizarlas. Y necesitamos papel micro, que aquí ya tenemos. Es este papel micro con el que vamos a extraer nuestras piezas del vestido. Y papel bond, que es el que yo tengo aquí en la parte inferior. Y bueno, lo primero que debemos tomar en cuenta son las medidas con las que vamos a trabajar. Yo aquí tengo las medidas, que es un contorno busto de 91 centímetros, contorno cintura de 76, contorno cadera de 98 y un largo falda de 50 centímetros. Aquí voy a mencionar que estas plantillas fueron elaboradas con estas medidas, con la medida de busto y de cintura. Así que solamente pues estoy siguiendo la secuencia. Si tú lo vas a hacer desde cero, estas medidas las puedes sustituir por tus propias medidas para que puedas elaborar este trazo que vamos a hacer a continuación. Y bueno, lo primero que vamos a realizar es la división del costado de mi plantilla del delantero. Esto es delantero. Voy a hacer la división de mi costado, este es mi costado, a la mitad. Tengo 20.5, la mitad es 10.25 y ya tengo aquí la mitad. Así que vamos a hacer ahora un pivoteo de pinza completa. Voy a marcar una línea de 1 centímetro de margen. Aquí para iniciar. Y ahora sí, voy a colocar mi plantilla de esta manera y vamos a hacer un pivoteo. Recordemos que el pivoteo es cambiar la pinza. Esta pinza que yo tengo en cintura la voy a pasar en mi costado. Así que vamos a iniciar. Marco a partir del inicio de mi pinza hacia la parte del centro, que es este lado. Sigo marcando por la parte del centro y ahora voy a rodear el escote hasta llegar al lugar donde quiero pasar la pinza, que en este caso es a la mitad de costado. Y hasta aquí llegó el punto donde yo quiero cambiar la pinza. Ahora lo que voy a hacer es que con la punta de un lapicero o de un lápiz voy a mover. El final de la pinza lo voy a mover a donde marqué el inicio de la pinza. Y hacemos esto. Ahí. Y vamos a continuar marcando de la mitad de costado hacia el final de la pinza. Y aquí ya tenemos nuestro pivoteo. Esta pinza que yo tenía aquí en la cintura, ahora ya la tengo en mi costado. Y ahora nos va a quedar hacer la unión de esta pinza. Y listo, ya me quedó ahí el pivoteo de mi pinza. Ahora lo que vamos a hacer es escuadrar este punto en base a esta línea. Así que con mi regla graduadora es muy poquito, casi nada. Observamos y es básicamente nada. Y a partir de ahí, hacia abajo, vamos a colocar 18 centímetros de largo cadera. Voy a marcar un poquito más larga la línea.
Y aquí marco 18 centímetros. Y de este lado también voy a marcar 18 centímetros. Y aquí vamos a hacer una línea hacia la derecha con la medida de la cuarta parte de la cadera. Y de cadera yo tengo 98 centímetros, así que voy a hacer la división. 98 entre 4 es igual a 24.5. Yo voy a colocar aquí 24.5. más 1.2. Este 1.2 es por este aumento que yo le estoy dando en delantero y que se lo estoy quitando en espalda. Entonces, a la parte de la cadera. Si no, me quedaría un poco desfasado mi trazo. Entonces aquí hay que poner atención en que en línea de cadera aumentamos 1.2 centímetros. Y ahora sí, vamos a hacer la unión de ese punto con el vértice cintura costado. Y me quedaría de esta manera. Ahora vamos a bajar. Y yo tengo un largo de 50 centímetros de largo falda. Le voy a aumentar un poquito de papel. No le voy a aumentar papel porque no va a ser la falda completamente de 50 centímetros recta, sino que va a llevar un volante semicircular en la parte inferior. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Si mi falda va a venir de esta manera, hasta aquí tiene 50 centímetros. Yo voy a subir 20 centímetros, porque de 20 centímetros va a ser mi volante. Entonces, quiere decir que si va a ser de 50 centímetros el total de mi largo falda, y si yo voy a ocupar 20 centímetros para mi volante, el resto es 30 centímetros. Por lo tanto, yo voy a bajar 30 centímetros de la línea de cintura hacia abajo. Y marcamos esos 30 centímetros. Aquí. Y lo mismo vamos a marcar en la parte del costado, 30 centímetros. Y aquí en esta línea vamos a colocar la misma medida que colocamos aquí, la vamos a colocar en esta nueva línea, que serían 24.5 más 1.2. Ahí. Y ya únicamente vamos a hacer la unión de estos dos puntos. Y así nos quedaría. De aquí hacia abajo va a quedar mi volante semicircular. Me voy a regresar un poquito a la parte del trazo superior. Y aquí para el escote vamos a hacer una modificación y le vamos a colocar 3 centímetros y medio para la abertura del escote. Del vértice escote, hombro, 3 centímetros y medio. Y del vértice escote centro vamos a bajar 1.5 centímetros. Y ahí vamos a hacer una pequeña línea recta, muy chiquita, para que pueda hacer después con mi curva francesa la curva del escote. Y así me va a quedar la forma de mi escote. Quiero un escote redondo, pero no lo quiero tan pronunciado. Ahora, de la sisa
vértice sisa hombro voy a meter 1,5 centímetros. Aquí ya tenemos 1,5 centímetros. Vamos a hacer ahora unos aflojes. Esos aflojes nos van a quedar aquí en el vértice sisa acostado, que es este punto. Voy a bajar 1,2 centímetros y voy a sacar 1,2. Y así me va a quedar. En la parte, esto ya es afloje, así que en la parte de la cintura, como no lo quiero tan ceñido al cuerpo, vamos a dejar 2 centímetros, 2,5 centímetros. Aquí. Mi afloje es básicamente el doble en la cintura que en la parte del busto. Y ese afloje también lo voy a dejar en la parte de la cadera, que es 1,2. Y en la línea inferior también 1,2. Y de ahí vamos a hacer la unión de líneas. Esto es afloje, o sea, para que me quede un poco holgado el vestido y no me quede tan ceñido al cuerpo. Con la curva sastre vamos a hacer la afinación de esta manera. Y aquí en esta parte del costado no lo afinaría de esta manera. Sin embargo, como tengo la pinza, voy a hacer la afinación, pero cuando ya lo tenga en papel micro, para que no maltratemos este trazo que ya tenemos aquí abajo. Así que solo con la curva francesa, que es esta, vamos a hacer la afinación de este afloje que bajamos y que sacamos hacia el 1,5 centímetros que colocamos aquí en el hombro. Así que con la curva francesa vamos a realizar esa afinación y nos quedaría de la siguiente manera. Listo. Ahí estaría mi nueva sisa. Ahora vamos a hacer la parte del canesú. Y para el canesú vamos a hacer la división de la sisa. La puedo hacer con mi regla graduadora o con mi cinta métrica. Vamos a medir con la cinta métrica de canto, o sea, de esta manera. Y tengo 25 centímetros, entonces van a ser 12,5. Y ahí en la mitad vamos a escuadrar a partir de la línea de centro. A partir de esta línea vamos a escuadrar justo en la mitad de la sisa y trazamos línea. Y este sería mi canesú. Entonces básicamente ya estaría terminado mi trazo de la parte del talle y de la parte proporcional de la falda. Ahora vamos a hacer una vista y vamos a marcar para la vista 10 centímetros de la parte de este punto que fue donde bajamos para hacer la forma del escote hacia abajo 10 centímetros y escuadramos hacia la derecha una línea aproximada ligeramente más de la mitad. Y ahora aquí en la parte de la sisa, como tenemos el centímetro 1,2 de afloje, yo lo voy a marcar solo en esta parte de mi costado, que es 1,2, y voy a marcar de esta manera. Aquí, que este sería mi afloje. Después lo voy a unir con este punto cuando ya haga la extracción. Ahora voy a marcar 5 centímetros a partir de este punto, que es mi nuevo punto de sisa acostado, hacia abajo 5 centímetros para la vista.
y voy a rodear 5 centímetros. Y aquí ya me va quedando, solamente vamos a darle continuidad con mi curva francesa. Y para hacer la unión con esta línea recta, vamos a hacer lo siguiente. Y listo, ya me quedó esta forma que sería mi vista. Entonces todo esto hacia arriba sería la parte de la vista. Y ahora sí terminamos la parte del delantero, no sin antes pues marcar las piezas, que este es mi hilo de tela, y este es un vestido con canesú en la talla que está haciendo o el nombre de la persona de la que vaya a hacer este trazo, y es un delantero. Voy a identificar las piezas que voy a calcar o que voy a extraer. Le voy a colocar unas X para indicar qué piezas son las que voy a cortar. Esta sería una pieza. Le voy a colocar líneas diagonales a la parte de la vista. Esta sería la vista. Y la parte inferior la voy a marcar colocando círculos. Hasta el pedacito que nos falta hacer aquí en afinación, pero que lo voy a hacer cuando haga la extracción. Entonces aquí tengo 3 piezas, que es el canesú, la vista y la parte inferior, o la parte, sí, la parte inferior del talle con la parte inferior de mi falda. Así que vamos a continuar ahora con el trazo de la espalda. Para la parte de la espalda la voy a colocar directamente sobre la orilla de mi papel. No le voy a hacer ninguna transformación en la línea de centro, así que la voy a colocar directamente sobre la línea del papel y vamos a calcar la parte de la espalda. Ya que tenemos la parte de la espalda, ya tiene aquí la pinza, ahora vamos a bajar o vamos a prolongar 18 centímetros para el largo de la cadera. Estos 18 centímetros son estándar para el largo de la cadera de las tallas que queramos hacer. Aquí eran 24.5 menos 1.2. Aquí está. Y vamos a hacer la unión con la curva sastre de esta manera. Ahora vamos a marcar 30 centímetros de largo falda, porque recordemos que el volante va a ir de 20 centímetros. Entonces aquí marcamos nuevamente 24.5 menos 1.2. Y hacemos la unión de esta manera. Y listo. Ahora aquí en la parte de la espalda vamos a prolongar 10 centímetros del punto de centro de mi pinza hacia abajo.
y la parte de la espalda va a llevar sus pinzas completas, tanto de talle como de cadera. Y así nos quedaría la pinza continua en espalda. Solo le vamos a colocar la vista. Bueno, primero le marcamos el afloje, bajamos 1.2 y sacamos 1.2. En cintura le dejamos 2.5 porque no queremos que vaya tan ceñido al cuerpo. 2.5. En cadera el afloje es de 1.2 y en la línea de abajo también. Así que vamos a hacer la unión de esta manera. Esta parte del costado lo podemos hacer con recta o lo podemos hacer también con curva sastre, pero viceversa de cómo afinamos la parte de la cadera. De esta manera. Y aquí nos queda una forma muy bonita. Ahora solamente vamos a ajustar la parte del escote. Aquí en la parte del vértice escote hombro movimos 3.5. En la sisa hombro le quitamos 1.5 y afinamos la sisa de la espalda de esta manera. Y así nos quedó la nueva sisa. Y ahora para el escote en la parte del centro de la espalda le vamos a bajar 2,5 centímetros y escuadramos un poco hacia la izquierda y ahí afinamos la parte del escote. Ahí. Y ahora sí vamos a hacer la vista de 5 centímetros de ancho en la parte de la sisa. Vamos marcando 5, 5. En el centro, del centro hacia abajo, vamos a colocar 12 centímetros y trazamos una línea recta aproximadamente en la mitad de nuestro espacio que ya tenemos. Y con la curva francesa vamos dando forma de esta manera y hacemos la unión con la línea recta. Y ya nos quedó aquí la vista. Voy a marcar las piezas con las que vamos a hacer la unión con la vista. A la vista le puse estas pequeñas líneas para indicar que esa es una pieza. Y para la pieza del talle completa le puse círculos, así que vamos a marcarlo de la siguiente manera. Y así indicamos que esta es una pieza. Y de esta manera terminamos el trazo de la espalda y vamos a hacer ahora la extracción de las piezas. Ya coloqué mi papel micro. Vamos a extender bien para que pueda hacer la extracción. Estoy colocando al filo de la línea que voy a marcar mi papel y vamos a colocar alfileres
Primero vamos a extraer la pieza más grande y después vamos a extraer las piezas más pequeñas. Primero vamos a empezar por las líneas que son rectas. Marcamos aquí la. Ahora marcamos la pinza. Voy a marcar un poquito más hacia afuera del trazo. Vamos a marcar la sisa. La línea de la cadera. Y listo. Ahora voy a desmontar el trazo para poder doblar la pinza y poder afinar la parte del costado. Ahora vamos a doblar la pinza de abajo hacia arriba. Y así nos está quedando. Y aquí se hace la curvatura para la cavidad del busto. Ahora vamos a hacer la unión. Lo voy a hacer con la curva sastre, con la parte que está un poquito más recta, para encontrar la línea recta que ya tenía aquí. Y listo, ya me quedó. Ahora lo que voy a hacer es colocar costuras para que ya pueda cortar. Las costuras para los costados es de 1,5 cm y la costura para la parte inferior, que es este punto, 1 centímetro, en la sisa 1 centímetro y en la unión con el canesú también va a ser de 1 centímetro. Ahora para marcar la costura de esta parte del costado voy a hacer lo mismo que hice para hacer la afinación. Vamos a doblar la pinza. Y ya únicamente voy a hacer la unión del 1,5 centímetros que ya marqué aquí a la línea de 1,5 centímetros que ya marqué en la parte superior. Y listo, ya nos quedó de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es cortar y voy a cortar cuando pase por esta parte, voy a cortar con la pinza doblada para que me quede la afinación. Con la pinza cerrada vamos a cortar. Y listo, ya nos quedó aquí afinada con la parte proporcional de nuestra pinza. Ahora continuamos cortando la sisa y la parte de la unión con el canesú. Ahora vamos a colocar marcas y claves y vamos a colocar que esta pieza la vamos a cortar al hilo de tela. Entonces esta línea me está indicando que es al hilo de tela y le vamos a colocar el nombre, que es un vestido con canesú, la talla o el nombre de la persona a quien le estemos haciendo este trazo, y vamos a colocar que solo vamos a cortar una pieza de tela y también debo colocar con mis 3X, ya que las 3X, el significado es que se debe cortar al hilo de tela y al doblez de tela. Ahora vamos a extraer la pieza del canesú, que es esta pieza. Voy a colocar el papel doble porque quiero que esa pieza precisamente me quede completa. Así que el doblez de mi papel lo voy a colocar al filo de la línea recta de mi canesú y me va a quedar de esta manera.
y voy a empezar a extraer la pieza. Empezamos por líneas rectas. Y por último, la parte proporcional de la sisa. Y ahora vamos a desmontar la pieza para colocar costuras. Un centímetro en la parte inferior, centímetro y medio en el hombro, un centímetro en la sisa, y ahora en la parte del escote. Un centímetro. Y ahora vamos a realizar el corte de la pieza para desdoblar y poner costuras a la otra mitad que no tiene costuras. Ya me quedó la pieza, ahora voy a desdoblar y le voy a marcar la costura del otro lado. Aquí se ven un poco los dibujos de mi niña que me viene a hacer un poco de travesuras. Pero está bien, me gustan. Y pues bueno, después de ver los dibujos de mi niña, vamos a continuar. Ahora que ya tengo la pieza con las costuras en todo el contorno, le voy a colocar las marcas y claves. Para esta pieza, yo le voy a colocar que va a ser al bies o al sesgo, que va al sesgo. Esta regla es una maravilla porque tiene aquí la figura de un transportador donde nosotros podemos ir observando los grados en los que requerimos trabajar. Para esta ocasión yo requiero de colocar un ángulo de 45 grados, así que voy a colocar sobre esta línea recta, esta línea que tengo aquí. Ojalá se pueda visualizar en el video. Y aquí me está marcando, tiene 10, 20, 30, 40 y 45 grados. Por lo tanto, aquí ya está la línea del ángulo de 45 grados. Y ahí voy a colocar la línea de hilo de tela. Y me va a quedar de esta manera. Entonces, esta regla nos super facilita para que podamos hacer las indicaciones de manera correcta y exacta. Y vamos a colocar que esta pieza se va a cortar. Esto es un canesú. Y voy a cortar una pieza de tela y una pieza de entretela para que tenga una mayor resistencia. Y le vamos a colocar que es un vestido con canesú y es una talla mediana y listo. De esta manera nos quedaría pues ya identificada nuestra pieza para que podamos proceder al corte de la tela posteriormente. Vamos a iniciar marcando las líneas rectas de esta manera. La parte del centro de la espalda es por el filo del papel o de la orilla del papel. La parte del hombro, que también es una línea recta. Y ahora vamos con las curvas. La parte de la cadera, la parte del costado. Ahora con la curva francesa
Vamos a marcar las sisas. Y el escote. Y vamos a marcar también en este momento la pinza. Yo puedo marcar solo los puntos, los driles, o puedo marcar toda la pinza como tal. Para que sea un poquito más específico, voy a marcar toda la pinza. Y aquí tenemos nuestra pinza. Voy a marcar también un poquito de línea de cintura y línea de cadera para que pueda realizar mis piquetes. Y ahora le voy a dar costuras para que pueda continuar. Vamos a colocar en la parte del centro espalda 2 centímetros, porque aquí vamos a colocar el cierre. Vamos a colocar en la parte del costado 1,5 centímetros, en la parte de sisa 1 centímetro, en la parte del escote 1 centímetro y en hombro 1,5 centímetros. Así que vamos a marcarlas. Ya tenemos nuestra pieza con margen de costura. Ahora voy a retirar el trazo para que pueda cortar la pieza. Y ya me quedó mi pieza. Ahora voy a cortar ya por el contorno de la costura. Ya está nuestra pieza con costuras. Ahora por último vamos a rotular para saber cómo vamos a cortar esta pieza. Y primero su línea de hilo de tela y el nombre, que es un vestido con canesú, es una talla mediana, o el nombre de la persona a quien le estemos haciendo este trazo. Esto es espalda y voy a colocar o voy a cortar 2 piezas de tela. Y así ya nos quedaría la parte de la espalda. Ahora vamos a extraer las vistas. Vamos a extraer las vistas, que fue donde marcamos con líneas, con unas pequeñas líneas, por donde íbamos a marcar la vista. Así que vamos a colocar, voy a empezar por las líneas rectas. Posteriormente por las líneas curvas. Ya tenemos la vista. Ahora voy a retirar el patrón para poder hacerle el margen de costura. Para la costura vamos a dejar la misma secuencia que dejamos para las piezas de tela. En la parte del costado vamos a colocar 1,5 centímetros. En la parte del hombro también. Y en sisa, en escote y en esta curva de la vista le vamos a colocar solo 3/8. No, 1 centímetro. Para las líneas rectas, que es el costado y es el hombro, vamos a dejar 1,5 centímetros para costura. Y en las curvas, como es la sisa, el escote y la curva de la vista, vamos a colocar solo 1 centímetro. Vamos a marcarlo. Para la parte inferior de la vista, que es este paso, no le voy a agregar costura, solo lo voy a dejar con los 5 centímetros de ancho que dejamos en la parte del costado. Así que aquí solo vamos a cerrar. Y ya estaría nuestra vista de la parte del delantero. Solo nos queda agregar marcas y claves indicando que esto es vista de un vestido con canesú y que va a ir al doblez de tela y que voy a cortar una pieza de tela y una pieza de
entre tela. Y así me quedaría. Vamos a cortar esta pieza. Ahora vamos a extraer la vista de la parte de la espalda. Vamos a dejar aquí un pequeño margen para que yo pueda colocar la costura para el cierre. Vamos a colocar alfileres. Vamos a empezar marcando las líneas rectas. Sería el costado, el hombro y la parte del centro. Posteriormente vamos a marcar la curva de la sisa y la curva del escote. Y listo, ya quedó la vista de la parte de la espalda. Vamos a colocar costuras. Y ya tenemos aquí marcadas las costuras. 1,5 cm para costado y hombro. 2 centímetros para el centro de la espalda porque aquí vamos a colocar cierre. 1 cm para escote y 1 cm para sisa. Ahora vamos a colocar marcas y claves. Vamos a indicar que vamos a cortar al hilo de tela. Y esto es la vista de un vestido con canesú. Es la espalda y voy a cortar 2 piezas de tela y 2 piezas de entretela. Y vamos a cortar esta pieza. Y así nos quedó la vista de la espalda. Ahora vamos a tomar medida a la parte final de nuestro largo de falda para poder sacar el volante que va a llevar en la parte inferior de nuestro vestido. Vamos a medir cuánto tenemos desde este punto hacia este punto, que es la parte inicial de nuestro trazo. Y yo tengo 27 centímetros en la parte de delantero y lo voy a sumar con la parte de la espalda y en total tengo 51,5. Este 51,5 solo es la mitad porque solo estamos trabajando con la mitad de espalda y la mitad delantero. Así que vamos a multiplicarlo por 2 y nos va a dar un resultado de 103 centímetros. Vamos a continuar y ahora la medida que nos dio del ruedo de la falda fue de 103. Sí, fue de 103. Lo dudé por un segundo, pero no, fueron 103. Esta medida nosotros la vamos a dividir entre 3 porque vamos a hacer un holán o un volante semicircular. Así que lo vamos a dividir entre 3 y me da un total de 34,3. A esta medida, que fue el resultado, yo le voy a restar 1 centímetro y me va a dar un total de 33,3. Entonces, esa medida es la que voy a utilizar a continuación. Voy a ocupar el ángulo de mi papel, del inicio de mi papel, y voy a trazar 1 centímetro. 1 centímetro vertical y 1 centímetro horizontal. De esta manera. Y ahora, a partir de mi ángulo, de mi vértice, que es este punto, voy a colocar hacia abajo o hacia la línea vertical 33,3. Entonces vamos a ir marcando
33.3, 33.3, 33.3, sin mover de este punto el inicio de mi regla. Y nos va a quedar de esta manera esta línea, que es un semicírculo, porque esta es la cavidad para colocar en la parte inferior de la falda. Ahora, recordemos que a nuestro largo de falda le dejamos, o más bien le quitamos 20 centímetros, porque esos 20 centímetros serían el largo de mi volante. Así que yo voy a marcar ahora 20 centímetros a partir de la línea que ya marqué aquí, 20 centímetros, y así vamos a ir dando esa medida de 20 centímetros. Y de esta manera ya nos queda nuestro volante o volán para la parte inferior de nuestro vestido. Ahora le vamos a colocar marcas y claves. Vamos a indicar que esto será hilo de tela y esto es un volante de vestido canesú, y voy a cortar una pieza de tela y aquí va a ser al doblez. Y ahora vamos a extraer la pieza en papel micro. Ya tenemos la extracción del volante que le vamos a colocar a nuestro vestido. Vamos a colocar marcas y claves, colocando que aquí va a ser al hilo de tela. Y pues esto es un volante de mi vestido con canesú, una talla mediana, y voy a cortar una pieza de tela. Y bueno, la costura para la parte de la unión con la falda recta es de 1 centímetro. Para el dobladillo es de 1,5 centímetros. En la unión que va a ir en la parte de atrás es de 1 centímetro. Y ahora vamos a cortar la pieza. De esta manera ya me queda la parte del volante con costuras. Pues ya tenemos aquí nuestras piezas. Ya están en papel micro. Esto es la parte del delantero, la pieza inferior. Esta es la pieza del canesú, es la pieza superior de delantero, que iría aquí. Y aquí está la parte de nuestra espalda. Y tenemos aquí la vista del delantero, que iría aquí en esta parte. Aquí tenemos la vista de espalda, que va en esta parte. Y la parte del volante, que va a ir en la parte final de nuestra falda. Y pues bien, amigos, este sería pues básicamente todo. Sí fue un poquito extenso, sin embargo, pues va a valer la pena todo el trabajo y el esfuerzo, porque pues al final pues ya tenemos nuestras piezas para hacer un buen proyecto. Pues si les pareció interesante este video, denle manita arriba, y si aún no están suscritos a mi canal, los invito a que lo hagan. Y nos saludamos en un próximo video. Adiós.